Segunda parte del video: los terremotos o sismos y la sismoresistencia, presentado por el ingeniero civil Jorge Ricaurte. El punto exacto en donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro. Se sitúa debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de unos 700 kilómetros de profundidad. El epicentro es la proyección del foco a nivel del suelo, es decir, el punto de la superficie terrestre situada directamente sobre el foco donde el sismo alcanza su mayor intensidad. El fallamiento o falla de una roca es causado precisamente por la liberación repentina de los esfuerzos como compresión, tensión o corte impuestos al terreno. De esta manera, el suelo es puesto en vibración. Esta vibración se debe a que las ondas sísmicas se propagan en todas las direcciones y transmiten la fuerza que se genera en el foco sísmico hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud de cada sismo. Una vez que se produce esta repentina liberación de energía, a veces los materiales necesitan cierto tiempo para acomodarse y por eso no es extraño que se produzcan las llamadas réplicas, es decir, terremotos más débiles que el principal, incluso varios días después. El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas son de tres tipos principales: ondas longitudinales primarias o llamadas también P, que son ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 kilómetros por segundo en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Ondas transversales secundarias o S son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores, entre 4 y 8 kilómetros por segundo. Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar. Ondas superficiales son las más lentas, 3.5 kilómetros por segundo. Causa de los sismos. Aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos, no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos, cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia en: tectónica, son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza. Afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. Volcánica, es poco frecuente. Cuando la erupción es violenta, genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico. Deslizamientos. El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas,
pero generalmente no son de gran magnitud. Explosiones atómicas realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos. Condiciones locales del suelo. Ciertos tipos de suelos amplifican grandemente el movimiento durante un terremoto. Pasando de roca a suelo blando, las ondas sísmicas reducen su velocidad, pero se hacen más grandes. Así que un suelo suelto y suave puede temblar más intensamente que la roca dura, estando a la misma distancia del mismo terremoto. Un ejemplo extremo de este tipo de amplificación fue en el distrito de la Marina de San Francisco durante el terremoto Loma Prieta en 1989. Este terremoto ocurrió a 100 kilómetros de San Francisco y casi toda el área de la bahía escapó de daños serios. Sin embargo, algunos sitios en el área de la bahía, en vertederos de basuras o suelos blandos, experimentaron un movimiento significante. Este movimiento amplificado fue uno de los motivos del desplome de la autopista elevada Nimitz. El movimiento del suelo en esos sitios fue más de 10 veces mayor que en sitios cercanos que están sobre roca. Los mismos factores también se aplican a las áreas cubiertas por sedimento grueso, como la cuenca de Los Ángeles en el sur de California, donde los sedimentos pueden llegar a medir hasta 10 kilómetros de espesor. El movimiento de un terremoto en la región puede ser 5 o más veces más grande en un sitio en la cuenca que el nivel de movimiento en las montañas cercanas. La escala sismológica de Mercalli es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Así, la intensidad de un terremoto no está totalmente determinada por su magnitud, sino que se basa en sus consecuencias empíricamente observadas. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. Esta escala se emplea para evaluar los daños ocasionados por los sismos y mide la cantidad de energía liberada de un temblor en su centro o foco. El rango de la escala va de 1 a 10 grados y la intensidad crece de forma exponencial de un número al siguiente. Como la escala de Richter es logarítmica, cada unidad de magnitud indica un aumento de 10 veces en la amplitud de la onda, pero el incremento de la energía correspondiente a cada unidad es estimado por los sismólogos como de aproximadamente 30 veces. Un terremoto de magnitud 2 es 30 veces más potente que uno de magnitud 1. Un terremoto de magnitud 3 es 30 veces más potente que uno de 2.
y por consiguiente 900 veces más potente que un terremoto de magnitud 1, y así sucesivamente. Los efectos de un terremoto. Los efectos de un terremoto pueden ser uno o más de los que se detallan a continuación. Movimiento y ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre, debido a roce de placas tectónicas, lo cual causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentran en el área afectada por el sismo. Los daños en los edificios dependen de a. Intensidad del movimiento. B. Distancia entre la estructura y el epicentro. C. Condiciones geológicas y geomorfológicas que permiten mejor propagación de ondas. Corrimientos y deslizamientos de tierra. Terremotos, tormentas, actividad volcánicas, marejadas y fuego pueden propiciar inestabilidad en los bordes de cerros y de otras elevaciones del terreno, lo cual provoca corrimientos en la tierra. Incendios. El fuego puede originarse por corte del suministro eléctrico posteriormente a daños en la red de gas de grandes ciudades. Un caso destacado de este tipo de suceso es el terremoto de 1906 en San Francisco, donde los incendios causaron más víctimas que el propio sismo. Licuefacción del suelo. La licuefacción ocurre cuando por causa del movimiento el agua saturada en material como arena temporalmente pierde su cohesión y cambia de estado sólido a líquido. Este fenómeno puede propiciar derrumbe de estructuras rígidas como edificios y puentes. Tsunami o maremoto. Los tsunamis son enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas. En el mar abierto, las distancias entre las crestas de las ondas marinas son cercanas a 100 kilómetros. Los periodos varían entre 5 minutos y 1 hora. Según la profundidad del agua, los tsunamis pueden viajar a velocidades de 600 a 800 kilómetros por hora. Pueden desplazarse grandes distancias a través del océano de un continente a otro. Impactos humanos. Un terremoto puede causar lesiones o incluso pérdidas de vidas, daños en las carreteras y puentes, daño general de los bienes y colapso o desestabilización de edificios. También puede ser el origen de enfermedades, falta de necesidades básicas y primas de seguros más elevadas. Impacto. Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el pánico y el choque psicológico. Los daños dependen de la hora en que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas estructuras, densidad de la población y duración del sacudimiento. Por último, un terremoto es impredecible.
No sabemos en sí cuándo va a suceder. Hoy en día debemos estar muy alertas con ellos, ya que han ocurrido varios y de grandes magnitudes, y estos mismos han producido movimientos en la corteza terrestre. Es decir, si hay un movimiento muy brusco, sucede un sismo que lo origina y otro para que vuelva a su lugar. Son las llamadas réplicas.